comenzar con la conferencia que tiene por título Marfil, el marfil. El marfil, y vamos a analizar, o va a analizar Cristina Queca de Lombas, las diferencias que puede haber entre el marfil normal, clásico, de elefante, con respecto al marfil de mamut, lo cual es bastante interesante. Para darles una idea de la conferenciante, les diré que es licenciada en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, con el grado de licenciatura en rocas ígneas y metamórficas. También es ingeniero geólogo por la Universidad Central de Venezuela, diplomada en gemología por el Instituto Gemológico, así como experta en graduación del diamante, tasadora oficial del Instituto, directora del curso de gemas de origen orgánico y asimismo profesora del laboratorio de reconocimiento directo de la diplomatura de gemología en el instituto también. Y por último es conservadora, no por último, sino para terminar, porque si no, no habría tiempo para dar la conferencia, es conservadora de la colección de gemas y minerales del instituto que está expuesta en esta escuela, en esta misma planta. Sin más, vamos a darle paso para que nos comente esas diferencias que creo que son importantes y que la conferencia va a ser muy interesante para todos ustedes. Muchas gracias. Cuando quiera, Cristina. Gracias, José María. ¿Soy yo bien así o bien? ¿Vale? ¿Ahora? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, aquí en la portada tenemos un colmillo de mamut, que lo uso para abrir la charla, la conferencia, para que veáis la coloración característica que tiene. Pero además de hablar del mamut y del marfil de elefante, voy a hacer una breve historia del marfil, que me parece interesante. Pocos se pueden imaginar los talladores antiguos, prehistóricos, que sus obras iban a perdurar tantos años como algunas han perdurado. Aquí en esta imagen tenemos la Venus de Brillenburg, no sé cómo se pronuncia bien esto, que está datado en 26.000 años. Es una cabeza que tiene hecho un peinado y fue encontrada en Francia, en la zona de Leland. Está en el Museo de Arqueología Nacional. Fijaros ya que bien esbozado están las características humanas en esta pieza. Este es marfil de mamut, por cierto, porque estaba en disponibilidad de aquella época cuando se afloraban en el permafrost, pero ya me referiré a eso más adelante. Aquí tenemos otro ejemplo del Paleolítico, que es un bisonte que es de Rusia, de cerca de 22.000 años. El marfil de mamut suele tener decoloraciones de color así oscuro, colores amarronados. A veces cuando ha estado en la intemperie por mucho tiempo parece un trozo de madera vieja. E inclusive el marfil de elefante también adquiere esa coloración si se expone mucho a la intemperie y está suficientemente viejo. Aquí tenemos un ejemplo de aquí de España. Esto es de una cueva del País Vasco, de Arrauns, y es una especie de colgante en forma de bellota alargado que es del magdaleniense de aproximadamente 13.500 millones de años. Todo esto vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia, viendo cómo el hombre ha utilizado desde siempre estos materiales que estaban a su disposición, así como el hueso y el marfil de otros animales. Pasamos ahora a Egipto, año 1550 a.C. Aquí tenemos un objeto muy curioso que es para guardar cosméticos en forma de pato y que está compuesto por marfil de elefante, por marfil de hipopótamo y hueso. Una refinación ya se nota, digamos, en este artefacto, ¿no? Pero ya desde las cuevas hasta esta época ya el hombre llevaba haciendo peines, agujas, todo tipo de utensilios, unos mejores, otros peores. Los más utilitarios en hueso
pero el marfil tiene unas cualidades elásticas que también lo hace deseable para algunas labores que no tienen hueso. Aquí tenemos de la antigua Grecia, del siglo XIV a.C., un casco hecho con colmillos de jabalí. Entonces está articulado y tiene este adornito aquí en la cabeza. También en la antigua Grecia había un tipo de trabajo con marfil que lo comenzó a hacer Fidias, que fue el famoso escultor y diseñador de la Atenea Partenos. Esa escultura ya no existe más, ha desaparecido, pero su popularidad fue tan enorme en la época y posteriormente hasta nuestros días que han hecho copias y copias y copias de ella. Una de ellas es esta que aparece aquí, que se llama la Atenea Barbaqueño, debido al sitio donde fue encontrada, y está hecha en mármol esta. La original de Fidias estaba hecha los brazos y la cara con marfil de elefante, y el cuerpo, que estaba sobre madera, estaba cubierto por placas de bronce, y estas placas de bronce a su vez doradas, o sea, no doradas, sino cubiertas de láminas de oro. Por lo tanto, la cantidad de oro que llevaba esa escultura era tremendo y constituía parte del tesoro de Grecia. Esta escultura que tenemos aquí es de aproximadamente 1 metro, mientras que la auténtica, la que estaba en el Partenón, superaba los 12 metros. Aquí tenemos una figura grecorromana tallada en Egipto, en colmillo de hipopótamo, la fila de hipopótamo, del siglo IV a.C. Vemos que se está chupando el dedo. Es Horus en niño. Horus era el dios que tenía forma de ave rapaz, de águila, ¿no? Pero bueno, se personificaba también de otras maneras. Bueno, siguiendo nuestro reto por la historia, tenemos aquí el Códice Auro del siglo VIII, del siglo IX, es carolingio y está en el Victorian Albert. Ahí vemos el detalle del lavado del marfil, en este caso es marfil de elefante. Aquí vemos un detalle donde se puede ver el brillo del marfil, que ha atraído siempre a los artistas por su suavidad, su textura y su color cálido, en comparación con otros marfiles o con otros elementos parecidos. Se ven las rayas. Ya cuando el marfil empieza a envejecer, empieza a agrietarse y a mancharse. Eventualmente todo marfil, si no se mantiene, si no tiene un labor de mantenimiento, se pone amarillento. Aquí tenemos un juego de la Edad Media, siglo X, en el cual las fichas están hechas de marfil. Algunas de ellas de diferentes tipos de marfil seguramente, aunque no lo especifica. Aquí tenemos un ejemplo de león que está en el Museo de León, que es un Cristo de Carrizo, que es uno de los tesoros de la obra románica de este museo, en el cual se le ven las grietas que ya por el envejecimiento del material se empieza a cuartear. Tenía los ojos de azabache, según era la costumbre de la época. Este es un colmillo, o mejor dicho, un incisivo, porque es de un patidero, que no tengo la datación, que es de un museo de China, de Mongolia interior, pero lo he puesto porque tiene el típico dibujo que viene de la lejanía hacia nosotros. Aquí se ve, me imagino yo, que serán las montañas del Himalaya y los jinetes mongoles. Este colmillo probablemente se trata de un elefante de la India o del sureste asiático, debido a su forma, que son más cortos que los del elefante africano. Bueno, seguimos entonces por el siglo XIII-XIV. Aquí tenemos una cofra de marfil perforado, característico del arte islámico, que se encuentra en el Museo del Louvre. En África también
se tallaba el marfil. Sin embargo, a pesar de que la mayor parte del marfil provenía de África desde tiempos remotos, por lo menos en la parte que correspondía hacia Europa, no existen recuentos de cuándo empezaron ellos a tallar. Y no es sino hasta el siglo XV que los comerciantes portugueses que llegaban a la costa oeste de África empezaron a comprar objetos allí a los africanos para luego revenderlos en Europa. Llevaban peines, llevaban máscaras de doble cara, en fin, los pequeños objetos, botones hechos de marfil. Aquí tenemos una máscara del siglo XVI de Nigeria, que en realidad, si uno ve digamos, la sofisticación que tiene este personaje, o sea, la calidad de la talla, pues se puede imaginar uno que aunque no tengamos récord escrito de la talla en África, probablemente lo ha tallado pues, durante muchos siglos, solamente que pues, no ha quedado un testimonio de ello. Bueno, aquí pasamos del continente americano hacia el Polo Norte y más concretamente hacia la población esquimal del estrecho de Bering. Esta pieza del siglo XVIII es una ampliación de un trozo de una pipa, en donde han tallado pequeños hombrecillos sobre el marfil y lo han puesto color oscuro, ¿no? Para resaltarlo. En Asia se ha tallado el marfil desde tiempos remotos, pues desde el principio de la civilización humana, porque tanto en Europa como en Asia se han encontrado restos, los restos que presenté antes eran de Europa, ¿no? Básicamente. Pero también en Asia se han encontrado en cavernas restos de tallas de hueso, de marfil, de morsa, de marfil de elefante, diferentes tipos. Y la sofisticación artística de los artistas chinos puede llegar a límites increíbles. Bueno, muchos de nosotros habremos visto el típico colmillo de elefante tallado con figuritas, con flores, con pájaros, con mucho detalle, ¿no? Pero bueno, he presentado este ejemplo porque me parece muy delicado, que combina una pieza de cerámica con la base de marfil y la base de madera para lavar los pinceles, una pieza utilitaria. Quiere decir que no solamente se utilizaba el marfil con fines de decoración, sino también para todo tipo de objetos de la vida diaria, aunque claro, algunos eran más hermosos que otros. Este es del siglo XVIII. Bueno, aquí en Japón empezaron a tallar el marfil a partir del siglo VIII de nuestra era, es decir, ya cuando China llevaba ya 16.000 años tallando, lo que sea, inclusive a partir de las dinastías de China, que hacían objetos de todo tipo, ¿no? Todo ese arte que hacían en China no se había reflejado en el Japón hasta el siglo VIII. En el siglo VIII ya empiezan ellos a tallar, teniendo como modelo a los chinos. Y el marfil lo importan de allí de China, porque China importaba casi todo el marfil procedente del sureste asiático y luego también el marfil de morsa que provenía del norte, que era muy usado. En esta escultura, por ejemplo, vemos en esta figura la vivacidad de detalle, ¿no? Que se puede alcanzar. Fijaros en la sonrisa, en el ceño fruncido del anciano, probablemente con sus nietos, jugando, la alegría de la cara de los niños, ¿no? Que esto es una cualidad del marfil que a veces es difícil alcanzarla con otros materiales. O sea, el marfil, como tiene colágeno, que es una sustancia orgánica, es como más flexible y se da mejor a la talla que a lo mejor para representar este tipo de suavidad, ¿no? De los ropajes, de la carita de los niños. Esta es del siglo XIX. Bueno, también el marfil se ha utilizado como medio para pintar sobre él. Entonces, típico del siglo XIX son estos medallones o broches que se tallaban sobre marfil directamente. O sea, estaba el marfil, probablemente a lo mejor lo preparaban con algún medio para alisarlo, etc. y luego lo pintaban. Esto podemos verlo también aquí, en el Museo del Prado. Hay algunos ejemplos de pintura sobre marfil, por cierto, que podéis visitar en el Tesoro del Príncipe. Bueno, ahora pasando a otro capítulo distinto, ya para pasar más o menos por la historia, ¿no?
No he puesto, por la cosa de la brevedad del tiempo, los objetos, digamos, modernos, pero todos sabemos que el marfil ha sido usado para las teclas de los pianos, para las bolas de billar, para partes de, por ejemplo, de pipas, de instrumentos musicales, para las cejillas, en fin, para muchos tipos de cosas, ¿no? Que realmente no lo he puesto, pero que todos las conocemos, gafas de diferente tipo, juegos, en fin, de todo. Yo le voy a pasar a otro tipo de aspecto, que es la labor, ¿no? Entonces, como el marfil era muy valioso, no se desperdiciaba nada. Todo trocito que caía al suelo o lo que sobraba se guardaba, si era posible, para hacer incrustado en otros materiales. En este aspecto se destacaron mucho en el arte islámico, que hicieron muchas sillas, mesas y cofres con incrustaciones, por ejemplo. Aquí tenemos un cofre, un tablero de juego que también está incrustado, que tiene marfil, ébano, micromosaico y plata. Y ese está en el Museo de Los Ángeles, pero no sé el origen realmente porque no lo decía ahí en el sitio donde lo tomé. Otro tipo de labor típica del marfil que inició Fidias es el arte elefantino, del griego crisos, oro, elefantino, marfil, que combina el oro o la plata dorada con marfil. Entonces, siguiendo el ejemplo de Fidias, aquí tenemos un busto sobre una gata, primorosamente tallado, y luego con el cuello de plata dorado, con perlas también. Y todo lo demás es marfil, de elefante, del siglo XIX. Entre los objetos utilitarios existían las cajitas estas necesarias de toilette, por ejemplo, estas del siglo XVIII de Alemania, que eran y siguen siendo muy detallistas para todo lo técnico, y tenían unos recipientes para su lugar de perfume, crema, etc. Y otros accesorios, entre los cuales aquí había una tablilla de marfil doblado que servía para hacer anotaciones. Me imagino yo que sería con una especie de lápiz para luego poderlo borrar, ¿no? Y esta cajita estaba con plata dorada y tiene piedras preciosas en la tapa no la he puesto, pero tiene esmeraldas y otras piedras, y esto es piel de tiburón, que llamaban chagrin, teñido, claro. Bueno, otro uso muy extendido del marfil es para varillas de abanicos. Entonces aquí tenemos un ejemplo hecho en Francia al estilo del arte oriental, como una época allí que se llevaba mucho todo lo que era de China, de Japón, todo esto en Francia. Hubo un movimiento que se dedicó pues, a hacer cosas orientales, ¿no? De grupo oriental. Que seguramente que si lo vieran los orientales se darían cuenta de que no lo es, porque siempre tienen algún fallo en alguna cosa que no es oriental, pero bueno, ellos lo imitaban. Y este está primorosamente imitado, tiene pintura dorada sobre varillas de marfil, y aquí la tela con la acuarela, y este es del siglo XVIII. Bueno, esto es el trono de los reyes de Dinamarca. Los reyes de Dinamarca, que poseían también Groenlandia y otras zonas, tienen casi acceso, o tenían acceso casi total, al narval. El narval es un cetáceo de la familia de las ballenas que tiene un incisivo que sale así en forma de espiral hacia adelante y puede alcanzar hasta 3 metros en su mayor longitud. Este colmillo del narval, que es un colmillo sino un incisivo, llamamos colmillo para simplificar, pero a veces son incisivos y a veces no, a veces son otros dientes. Lo llamaban los vikingos, lo utilizaban en sus barcos, y ellos pretendían que era el cuerno del unicornio, que era un ser mítico. Entonces, para darle mayor valor a este trono, que se hizo a imagen de semejanza del trono que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, que el rey Salomón tenía un trono hecho de marfil y oro, ¿no? Entonces, estos reyes de Dinamarca, que creo que fue Frederick III, si no mal no recuerdo, le encargó a un artista que se llama Bendix Groschini este trono,
Y también encargó 2 leones que también tenía el rey Salomón en los Antiguos Testamentos, pero eso no sale aquí, ¿no? El caso es que estas piezas que están aquí son parte del colmillo de narval. Se ve que es una espiral. El colmillo de narval va haciendo una espiral así y tiene un hueco dentro. Y se utilizaba mucho tanto para pies de cálices, de jarras, y se le atribuían poderes mágicos, no solamente al de narval, también al de la morsa, incluso al del elefante, ¿no? Pero el de narval se decía que detectaba los venenos y que cuando estaba en contacto con un veneno sudaba. Entonces se utilizaba para hacer copas y todo esto. Entonces, para darle mayor prestigio a la monarquía, pues se le hizo este trono con oro y colmillo de narval, que están todas estas piezas que se dice aquí. Este está un poco torcido, por ejemplo. Ahí lo tenéis. Y aquí lo usaron los reyes para su coronación desde 1662 hasta 1671 hasta 1840. Actualmente está en el Castillo de Rosenborg y estoy segura de que muchos de nosotros iremos a visitarlo algún día, por lo menos a mí me gustaría mucho verlo personalmente. Estas son las joyas de la corona austríaca, en donde vemos que el cetro también es un colmillo de narval. No sé si se aprecia allí la curvatura que va en el hélice, aquí por ejemplo, ¿lo ves? Las rayas. Bueno. Aquí tenemos una copa de diente de narval. Aquí vemos cómo puede ser en la base bastante grueso, porque fijaros el tamaño de esto, ¿no? Es decir, el diente va, claro, afinándose hacia la punta, pero en la base puede ser bastante grueso. Y esto fue hecho por Jan Vermeyen en Praga en el año 1600. Actualmente se encuentra también en el Museo de Viena de Historia del Arte. Aquí vemos que tienen piedras preciosas también en la superficie, un camafeo aquí de ágata probablemente. Uy, perdón. En esta zona, ¿no? Bueno, como parte de los objetos utilitarios que nos había mencionado, he puesto esto que me pareció curioso, que es un reloj de sol alemán, hecho en Nuremberg, del año 1605, también con marfil de elefante. Bueno, es el caso que debido a la explosión de demanda del marfil, hacia el mitad del siglo XVII, casi se agotó en la costa oeste de África. Y en la costa este seguían exportándolo desde la isla de Zanzíbar, en el cual el sultán de Omán era, digamos, el promotor de este comercio. Y se exportaban no solamente el marfil, también se exportaban los esclavos. Es decir, el comercio de marfil y el comercio de esclavos estuvo intrínsecamente unido hasta 1880, a finales del siglo XIX, que es cuando se prohibió la esclavitud en el continente africano y se dejó de ejercer, digamos, este negocio conjunto en el cual, además de quitarle los colmillos a las personas que vivían de eso, se las llevaban también a las personas para venderlas, ¿no? Entonces, esto es una imagen un poco triste y al pasar del tiempo, dos países, para evitar, digamos, que desaparecieran los elefantes, pues se hizo reservas con ellos y se fundó en 1973 una organización que se llama CITES, que es la Confederación Internacional para el Comercio de Plantas y Animales en peligro de extinción, del cual España forma parte, y que hay 174 países adscritos a la misma, y en el cual están categorizados los elementos orgánicos de varios apéndices según su escasez o el peligro de extinción, en el cual algunos de ellos pueden ser comercializados con permisos especiales que son requeridos por las aduanas cuando pasáis por el tipo de aduana. No se os ocurra nunca llevar el collar de la abuela de marfil a Rusia ni a Estados Unidos porque os lo van a quitar. Porque claro, tenéis que tener permisos CITES para sacar o meter cualquier tipo de material orgánico, no solamente el marfil, cualquier otro material, ¿no? Y que sepáis entonces que si tenéis algo que valoráis, que es antiguo y que no tenéis prueba de posesión en ello, no lo llevéis por ahí de paseo porque lo más probable es que os lo quiten. Bueno.
Bueno, aquí tenemos lo que acabo de decir, básicamente. Y ahora pasamos a la parte práctica, que es ¿qué es el marfil? El marfil es un diente de mamífero y es concretamente la dentina, que es una de las partes que compone el diente, que es la zona interior. Luego tiene esmalte, aunque la mayor parte de, digamos, de los elefantes ya no les queda esmalte porque se ha gastado, porque utilizan el colmillo para escarbar los árboles, sacarlos y tal, que está bastante gastado, ¿no? Gran parte del colmillo, una tercera parte está dentro del cráneo del animal porque lo necesita para hacer palanca. Y hay una parte que se llama cemento, que es lo que une, digamos, lo que es el marfil a la zona ósea del animal, al esqueleto, que tiene una composición más cálcica, digamos así. Aquí también quería añadir, porque tengo un visitante que me trajo una muestra de un molar de elefante, que también los molares se utilizan para tallar, aunque en menos proporción porque tiene irregularidades, no es tan homogéneo como el colmillo, ¿no? Pero si lo queréis ver, el señor que está allí de barba blanca os lo puede enseñar, el molar. Bueno, entonces decíamos cómo está compuesto el diente. Y la dentina, que es la parte que nos interesa, está compuesta por una sustancia colágena y por un componente mineral que se llama dalita, que básicamente es un fosfato de calcio. Todos los paquidermos, tanto los que viven como los extintos, presentan unas líneas que en su corte transversal del colmillo generan una especie de rombos, que los podéis ver aquí, en esta forma, ¿no? Unos rombos aplastados y unos rombos con un ángulo mayor. Y esto, que pertenece, digamos, a las aduanas de Estados Unidos, que ellos han hecho una guía muy buena para el reconocimiento de marfiles, que podéis descargaros en la página web del IGE y está a disposición de todos vosotros para que la estudiéis cuando queráis, ¿no? Los ángulos fuertes pertenecen al mamut, el paquidermo extinto. Y los ángulos mayores de 120 grados aproximadamente al elefante. Pero esto no es una ley estricta, porque cuando tiene una distribución de ángulos puede caer alguno en los extremos. Y dependiendo de cómo esté cortado el material, pueden verse las líneas o no. Es decir, si yo tengo un corte transversal, además yo tengo que tener la precaución de estar 90 grados con referencia a la longitud del colmillo. Si tengo una cuenta de un collar, tengo que estar viendo por encima o donde estén las circunferencias de las capas del marfil que se forman por acreción, y entonces en la transversal de esa dirección es que voy a ver las líneas de Schreger. Schreger era un alemán que en 1800 y pico, a finales del siglo XIX, determinó que estas líneas eran características de estos animales y no se encuentran en ningún otro marfil, salvo en ellos. A veces es difícil diferenciar el marfil de elefante del marfil de mamut si no se tiene a mano estas líneas. Entonces quería añadiros que el marfil de mamut presenta unas manchas oscuras que vimos al principio en la foto de la entrada, que son minerales que han ido, digamos, cambiando su naturaleza y se forma un mineral que se llama vivianita. Eso viene del fosfato que tiene como componente la dentina, ¿no? Se forma la vivianita, que es de un tono verdoso o azulado, que además cuando se utiliza la luz ultravioleta, si está bastante, digamos, transformado, se ve el color púrpura aterciopelado. Y eso es característico del mamut. Eso no lo tiene el elefante. ¿Por qué? Porque el elefante no le ha dado tiempo a que se cree ese mineral y por lo tanto es una prueba fehaciente de que eso es un marfil de mamut, aunque no podáis ver las líneas de Schreger. O que si las líneas de Schreger son dudosas. Si yo voy a estudiar las líneas de Schreger, tengo que estudiarlas siempre en esta zona, cerca de la parte exterior, porque si vengo hacia la parte interior, puede ser que me equivoque, puede ser que se vayan desvaneciendo, que sea más difícil verla, ¿vale? Bueno, aquí tenemos otros tipos de marfil. Estos son colmillos e incisivos de hipopótamo. El hipopótamo es un animal acuático que vive en África, en las sabanas, y utiliza estos dientes para escarbar por su comida en los lagos. Entonces, estos dientes de aquí
son los que él utiliza para cargar. Este marfil es más duro que el marfil de elefante y las líneas concéntricas son más apretadas, cuesta mucho trabajo tallarlo. Y los habitantes, digamos, africanos que lo utilizan hacen unos trabajos característicos también parecidos a lo que vimos de los esquimales, que estaba como teñidito de negro, o sea, van haciéndole como unos dibujos y luego lo utilizan para venderlos como souvenir a los turistas. Todos los animales que vamos a hablar, todos absolutamente están protegidos por el CITES, ¿vale? Excepto el mamut, porque está extinto. Bueno, la morsa fue un marfil muy utilizado en toda la parte norte de Europa, la parte norte de América, por los esquimales, en Rusia, los escandinavos, y puede alcanzar hasta 3 metros, no, como 2 metros de longitud máxima, puede normalmente medir 1 metro y pico, ¿no? Se suele tener estas estrías longitudinales. Claro, es muy fácil distinguir un colmillo si yo tengo la forma natural. El problema va a venir cuando yo tenga el objeto que estoy estudiando, si es un anillo, si es un collar o lo que sea, que es donde voy a tener yo que ver otras características. Pero lo fundamental para distinguirlos todos, de los de marfil de elefante, de mus, y luego este, puede presentar otras características y si no, va a ser muy difícil distinguirlo, si no podemos determinarlo por las cosas que yo os he dicho ya. Aquí vemos un colmillo de narval que me prestaron para el primer curso que hice de esquemas de origen orgánico, al lado de una moneda, y medía aproximadamente 1,80 m. Bueno, esta foto es muy mala, pero me he encontrado otra para esto, que estos son típicos figurillas que hacen los esquimales para vender a los turistas o para ellos mismos, de cachalote. Cachalote es también una ballena, es la única ballena que tiene dientes en la parte inferior de la mandíbula, en la parte superior no tiene, porque en verdad no los utilizan para comer, sino los utilizan solamente para atrapar a su presa. También son bastante duros y también son muy utilizados antiguamente por todos los marineros para hacer un trabajo que se llamaba screenshot, que eran sus ratos, digamos, de ocio en el barco, tallaban en paisajes, tallaban modelos de barcos, etc. Y eso los venden, se encuentran mucho en subastas, en anticuarios, etc. Entonces la típica forma del diente. Esta es una navaja de un jabalí verrugoso, que es el jabalí de la película de Disney de Simón y Pumba, el facochero. Entonces también es muy fuerte este marfil y también lo utilizan para hacer, al igual que el de rinoceronte, perdón, el de hipopótamo y el de cachalote, para hacer dibujos sobre ello. Luego con tinta le hacen lo de los colores. Aquí tenemos otros dientes, colmillos de jabalí verrugoso. Estos son naturales, que la miembros que estaban para un curso, y tienen una sección como si fuera un poco cuadradita así. Y mientras que los jabalíes son nuestros de Europa y de otros sitios, tienen una sección triangular. Bueno, estas son las propiedades gemológicas, digamos, físicas y ópticas. Vale, entonces, resumiendo, aquí tenemos los diferentes tipos de marfil con los que vamos a tratar en caso de gemología, ¿no? Que son los del elefante africano, que hay dos tipos: el elefante asiático, que es más pequeño, la hembra suele tener los colmillos también más pequeños, el mamut que está extinto, el hipopótamo que ya hemos hablado, morsa, narval y cachalote que también hemos hablado, y el jabalí. El marfil lo tratan con diferentes métodos para avejentarlo, para imitar, por ejemplo, calvos muy antiguos, se puede teñir con diferentes líquidos oscuros, se puede blanquear también, por ejemplo, el marfil de mamut, etc. Luego tenemos como sucedanios naturales el hueso, la asta de ciervo, el marfil vegetal, la concha, el calado de hormigón. Aquí tenemos unos ejemplos de hueso. Esta es la semilla de marfil vegetal, Ottawa, que la hay en los países sudamericanos, en Colombia, en Ecuador.
que esta es la forma natural de la semilla y bueno, se puede distinguir fácilmente porque al contacto con ácido sulfúrico se pone de color rosa fuerte, pero no es necesario llegar a ello, basta con una lupa 10 por para distinguir, digamos, la textura celular del vegetal. También se puede confundir con, esto por ejemplo sería concha, una concha esta que es gigante, ¿no? Que son blancas, pero el tacto es mucho más frío porque el marfil no es frío, porque como tiene sustancia orgánica no es tan frío como el carbonato cálcico. Bueno, esto lo voy a pasar, que ya hemos hablado de ello. Luego tenemos imitaciones en resinas, que pueden utilizar marfil en polvo aglutinado con otra resina o también pueden utilizar directamente resinas industriales. Por supuesto, estos materiales no tienen las líneas de Schreger, pero sí les imitan las líneas longitudinales. Pero yo creo que con un poco de pericia y la lupa 10 por se ve claramente la diferencia. Bueno, el marfil le presenta a la luz ultravioleta presenta una fluorescencia blanca azulada muy fuerte y en contraste con estos materiales que yo os he hablado tiene un azul pálido, los otros o no tienen ningún tipo de fluorescencia, también puede ser una fluorescencia amarillenta, la de los plásticos. Y la estructura no es una estructura en acreción, o sea, capa tras capa de dentina, sino que es una estructura granular. Sobre todo si tenéis algún hueco, si es un collar que podéis ver por dentro cómo es, ¿no? Aquí os pongo un collar de mamut que aquí, no sé si lo distinguís vosotros, se ven las líneas de Schreger, ¿lo veis? Aquí abiertas, estas son de elefante, tenían 120 grados. Aquí tengo los círculos concéntricos que me indican que esta es la dirección perpendicular. Y bueno, este es el fin de la presentación, espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta, pues háganla. Bueno, lo mejor para limpiar el marfil es un baño húmedo, porque cualquier producto que le eches podría mancharlo o decolorarlo. Un baño húmedo, sencillamente. Un baño húmedo. Si es un artículo que no es muy valioso, o sea que puede ser que con un cepillo y un poco de agua jabonosa lo puedas frotar un jabón suave para ropa delicada o lo que sea, pero en general si es un jabón que es muy fuerte te podría, digamos, quitar parte del brillo, ¿no? Entonces después de hacer esto, nunca lo sumerjas, le pasas un paño para frotarlo y que vuelva a recobrar el brillo. ¿Sí? Yo habría entendido que, por ejemplo, las figuras de marfil que guardas en una vitrina o algo hay que ponerle siempre agua para que estén húmedas. Es correcto, sí, es verdad. Todos los museos tienen siempre una humedad, la humedad ideal es un 60 o un 70% para que se conserve elástico, porque si no se va desecando y al final van a aparecer las grietas que os he enseñado en algunas de las esculturas, sí, por desecación, porque el material orgánico se va cogiendo, efectivamente. ¿Hay alguna forma, las figuritas esas de marfil que tienes en casa, alguna forma como de legalizarlas, por así decirlo? Legalizarlas. Ni se te ocurra porque te las quitan inmediatamente. O sea, que ya te las fueras y que no te las veas. Sí, no. O sea, si no tienes una factura anterior o un testamento que diga que ese objeto, que tenga foto, que esté identificado y tal, que diga que lo heredaste de tu abuela, lo que sea, si no tienes una prueba de haberlo comprado antes del CITES, porque el elefante fue uno de los primeros animales que se metieron en esta lista de protección. Entonces, bueno, si no lo tienes, no lo lleves a ningún sitio porque lo que lo van a hacer es decir, bueno, señora, usted esto se lo voy a quitar, ¿entiendes? O sea que no. ¿Qué más? ¿Cómo valorarlo? ¿Cómo? Valorarlo. ¿Cómo valorarlo? Pues es una pregunta muy amplia, ¿no? Depende del artículo, porque como todo depende del artista. Por ejemplo, hay objetos muy corrientes, que puede ser un botón, por ejemplo, o no sé. Y pues puede haber una de estas esculturas chinas primorosas, ¿no? Hechas con muchísimo detalle, entonces
ya entra dentro del campo de la tasación y del mercado. O sea que no hay una respuesta única para eso, depende del objeto, depende de cómo esté conservado el marfil, si está en buenas condiciones o no, si está de buen color o no. Como todas las piedras preciosas, las hay buenas, las hay malas y las hay regulares. Entonces, cuanto mejor sea el marfil, más limpio, que no tenga grietas, que esté bien conservado, valdrá más que si está feito, que le hayan salido grietas o esté amarillento o lo que sea. Siempre, bueno, las cosas de coloración se podrían tal vez paliar con un pulido experto, ¿no? Pero eso no lo podemos hacer en casa y hay que llevar un artesano especialista en marfil, porque si no puede ser que estropees la forma, ¿no? Si tienes un objeto valioso, me refiero. Si es un objeto corriente, pues bueno, puedes probar tú misma a pulirlo con algo, con un cuero, para ver si se le sale la coloración que tenga mala, ¿no? Porque por debajo está bien, inclusive los de mamut, en Siberia hay grandes acumulaciones de colmillos de mamut en el permafrost que descubrieron, por supuesto, los hombres de las cavernas pues lo utilizaban, etcétera, pero luego fueron redescubiertos por la civilización y empezaron a usarse de manera masiva. Entonces por fuera tenían una especie de corteza oscura, la cual quitan, y si no está partido y no ha sido muy expuesto a la intemperie, pues se puede llegar al centro y el color es muy parecido al del marfil normal, si está bien conservado este colmillo de mamut. Estos colmillos, claro, no son fósiles, ¿no? Porque mucha gente piensa que el mamut es fósil, no. Estos son animales que están congelados allí, o sea, que están tal cual frescos, es marfil fresco. Claro, no tan fresco como el de un elefante actual, pero fresco. O sea, no es fósil, ¿eh? ¿Sí? Las piezas de colección que sobre todo se tienen en subastas, que se hacen de marfil, de motivos balleneros sobre todo, esas piezas aquí en Europa, a nivel de las se podrían comprar en algún sitio. Sí, yo supongo que sí. Tenemos muchas casas de subastas aquí en Madrid, también que puedes ver. Te metes en internet y de vez en cuando vienen, o sea, diferentes épocas del año que hay subastas. Está la sala de retiro de Madrid, hay muchas salas. Métete en el internet y ahí te salen con salas de subastas Madrid. Y te vienen los calendarios de subasta, inclusive te salen los catálogos que puedes estudiar con antelación del precio de salida, etcétera, y puedes comparar con otros lugares o lo que sea. Sí. Y en Inglaterra hay mucho de esto, de eso que tú estás diciendo, los dientes de cachalote. Y también en Galicia lo utilizaban mucho. Yo tengo un diente de cachalote de Galicia que me lo regalaron, pero no está, o sea, no está intervenido, está natural. ¿Sí? Un comentario en relación sobre el color del marfil, porque efectivamente el marfil que casi todos conocemos en Europa pues, se prima mucho el color blanco del marfil. Por ejemplo, en África, el arte tradicional africano había tradición de teñir. Efectivamente, sí. Salvo el marfil que se dedicaba al tráfico, digamos, con los blancos. Tradicionalmente, algunas de las piedras del marfil africano tradicional están teñidas, de palma, yo no sé, yo conozco el marfil africano, pero no sé si en otras partes del mundo también el marfil teñido. Sí, sí. Hay otras partes del mundo en las cuales también se acostumbra a pintar o teñir el marfil, por ejemplo en China. En China tienes obras polícromas, no solamente de marfil de elefante, también de marfil de hipopótamo, porque también allí tallan dientes de hipopótamo. Pero los chinos son muy aficionados a todo tipo, digamos, de materia orgánica. Ellos le atribuyen poderes espirituales, etcétera, ¿no? Y también el marfil se ha utilizado con fines medicinales y todavía hace 2 años, en el 2011, se incautaron un montón de toneladas de dientes de marfil, o sea, de colmillos de elefante, con destino a China, para ser utilizados, pulverizados como medicina. O sea que hay una fuerte demanda de marfil como medicina, que en verdad yo no creo que tenga ningún poder curativo en absoluto, pero como hay mucha tradición de este tipo de sustancias,
es tradicional en ellos, que ellos lo creen, pues, y es un peligro para el animal. Y aunque han salido personas a decir que la composición es esta y no tiene nada que sirva para, salvo como complemento, como una vitamina, pues, porque tiene calcio, pero puedes tomar otras cosas, ¿no? O sea, realmente no tiene ningún poder, ninguno de estos colmillos, ni tampoco los pobres rinocerontes, que también le cierran el cuerno, que el cuerno del rinoceronte no es marfil, sino que está hecho de la piel del animal, es un tejido parecido al pelo, ¿no? Muy duro. También lo utilizan con fines medicinales en China y para fortalecimiento como afrodisíaco, en fin, para mantener, digamos, más tiempo la juventud, etc. Y bueno, yo también he visto algunas obras policromadas en Rusia, cosa que no es. Y bueno, los quemales también algunas cosas las pintan, ¿no? O sea que no es exclusivo de África. Y sí, he visto unas máscaras africanas muy bonitas pintadas así, de colores rojizos, de colores oscuros. También con el marfil se hacía un óleo que llamaban negro marfil, que se utiliza para la pintura, carbonizado. Marfil. ¿Qué más por ahí? ¿Alguna otra pregunta? Pues bueno, en ese caso, como sabéis, tenemos que irnos más o menos... Espera, que hay tiempo todavía para alguna pregunta más. Y en cualquier caso, pues hacer algún comentario, si me parece. Sí, bueno, antes de irnos quería hacer un comentario para continuar. No, simplemente que el marfil se utiliza prácticamente en todo el mundo. En Irán pues hay miniaturistas, maestros miniaturistas de pintura sobre láminas de marfil, de hueso por supuesto también. Entonces es una técnica muy extendida, por supuesto cara también, pero bueno, que está bastante extendida. Una pregunta que te quería hacer, si las limitaciones en cuanto al comercio del mamut son iguales que las del marfil procedente de elefante. No, en absoluto. El marfil de mamut está libremente a la venta. Lo que pasa es que no lo... O sea, desde el punto de vista del marketing, ellos no lo sueltan, digamos, tan libremente desde Rusia. Pero no hay ninguna... Desde el punto de vista de conservación no hay ninguna desventaja de su uso, porque el animal ya está extinto, no se le puede dañar más, que ya están muertos todos y se puede utilizar tranquilamente. O sea que todo lo que sea marfil de mamut, de hecho aquí quiero dar las gracias a Mamut, que me ha cedido su foto para la portada, que es un sitio que está en Barcelona y tienen un museo del mamut. Y estuve viéndolo en internet y os lo recomiendo que lo visitéis porque tiene cosas increíbles. Muy bonito. Bueno, yo solamente, si ya no tenéis más preguntas con referencia a la conferencia, quiero decir una cosa. Una amiga, Marisa Pinillos, ha estado por años viniendo a estas conferencias y quiero dedicarle esta conferencia con mucho cariño a ella, que por razones de salud no ha podido asistir más. Eso es todo, gracias.